En este video vamos a mostrar un ejemplo de una integral impropia. Voy a coger el ejercicio 55 del capítulo 7.8 del libro que estamos trabajando. Ahora, en este video hay muchos detalles. No quiere decir que cuando ustedes hagan el ejercicio tengan que hacerlo con todos estos detalles. Yo lo estoy mostrando acá para explicar. Bueno, entonces voy a empezar. Esta es la integral que nos dan. La primera pregunta que yo me hago es si es una integral impropia. Ahora, es obvio que es impropia por este infinito de acá. Por ese lado ya sabemos que es impropia. Pero siempre que nos dan una integral tenemos que preguntarnos si de pronto hay algo más que esté como camuflado dentro del resto del intervalo en el que estamos integrando. ¿Cómo hacemos para saber si hay algo camuflado? Pensando en el dominio de definición. Entonces, rápidamente veamos cómo se hace el dominio. Necesitamos que lo que hay dentro de la raíz cuadrada sea positivo o cero. Necesitamos que lo que hay en el denominador sea distinto de cero. Esto que también está en el denominador debe ser distinto de cero. Ahora, si unimos estas dos condiciones, obtenemos que x tiene que ser estrictamente positivo, porque la única manera de que raíz de x sea cero es que x sea cero, entonces tenemos que quitar ese valor. Si resolvemos esto, obtenemos que x tiene que ser distinto a menos 1, pero como ya sabíamos que x tenía que ser estrictamente positivo, esto no nos aporta nada y finalmente esta es la única condición. Es decir, el dominio de esta función que estamos integrando es desde 0 sin incluir hasta más infinito. Entonces, fíjense que entre 0 y más infinito no había ningún problema, ¿sí? No hay ningún sitio en donde haya un problema de dominio, pero en 0 también tenemos un problema. Entonces, en realidad, entre 0 y más infinito tenemos un problema por acá y un problema por acá. Ok, entonces ahora, como tenemos problema en este extremo y problema en este extremo, lo que vamos a hacer es partir ese intervalo completo, partirlo en algún número. ¿Sí? Vamos a partirlo en algún lugar, no porque en ese lugar haya un problema, vamos a escoger un número que nos parezca chévere para partir y vamos a partir esa integral en dos integrales. Entonces, una primera integral que va desde 0 hasta ese número, más la integral que va desde ese número hasta más infinito, desde ese número hasta más infinito. Ahora, la pregunta es, pues, ¿qué número nos conviene elegir? ¿Sí? Para saber qué número nos conviene elegir, pues pensemos qué es lo que nos va a tocar hacer. Nos va a tocar integrar esto, o sea, encontrar una antiderivada de esta función y después esa antiderivada nos va a tocar evaluarla en ese número y restarle esa antiderivada evaluada en 0. Ahora, para evaluar, pues hay unos números más fáciles que otros. En general, evaluar en 0 es fácil, pero no lo podemos coger porque ya está en el extremo. Muchas veces evaluar en 1 es fácil, ¿sí? Entonces de pronto nos convendría coger este número como un 1, pero todo va a depender de cuál es la antiderivada de esta función. Entonces uno puede esperarse a calcular la antiderivada de la función para escoger en qué número le convenía partir el intervalo, o de una vez si quieren pongamos un 1 y si no nos sirve, pues lo cambiamos. Entonces, vamos a poner ese número acá y acá, o sea, este número donde vamos a partir lo voy a elegir como 1. Y si más adelante nos toca cambiar, pues lo cambiamos. Ok. Ahora, en el 1 no hay problema. ¿En dónde estaban los problemas? Los problemas estaban acá en 0 y acá en más infinito. Entonces ahí es donde necesitamos sacar un límite, porque no podemos evaluar la función directamente. Entonces, en vez de hablar de 0, vamos a coger aquí un valor cualquiera, digamos a, y vamos a coger el límite cuando a tiende a 0, ¿sí? Cuando este valor tiende a 0. Ahora, ¿por qué 0 por la derecha? Porque en ese intervalo nos podemos acercar a 0 por la derecha. Listo. En el otro caso el problema estaba en el infinito. Ok, entonces reemplacemos ese más infinito por un b y vamos a coger el límite cuando b tiende a más el infinito. Ahora nos estamos yendo hacia allá. En 1 y en 1 no hay problema. Ese fue un número que elegimos para partir la integral. Ok, ¿qué nos va a tocar hacer ahora? Este paso normalmente no se escribe, esto es yo pensando. Me va a tocar buscar la antiderivada y esa antiderivada evaluarla en 1, evaluarla en a, restar. Lo mismo acá. Ahora observen que lo que estamos integrando es la misma función, o sea, esta antiderivada y esta antiderivada es la misma. Entonces pues hagámoslo más bien aparte.
busquemos una antiderivada de esta función y después simplemente ya la reemplazamos y la evaluamos. Entonces, vamos a coger nuestra función y la vamos a integrar. Para encontrar la antiderivada o una antiderivada, yo no necesito límites, lo puedo hacer con una integral indefinida. Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, primero voy a coger una sustitución, u igual a raíz de x. Voy a elevar al cuadrado de ambos lados antes de derivar. Después, si derivo, 2u de u de x. Entonces, este raíz de x lo reemplazo por un u. Acá está. El x es un u cuadrado. Entonces, este paréntesis se convierte en 1 más u cuadrado. Y el de x se convierte en 2u de u. Acá está, 2u de u. Se cancelan las u's. Puedo sacar el 2 de la integral. Y ahora esta integral es una integral súper famosa. La antiderivada de esto es tangente inversa. Entonces nos queda 2, tangente inversa de u, obviamente más una constante. Si nos devolvemos a la variable original, reemplazando u por raíz de x, obtenemos esto. Ahora el más c no me importa, porque lo que yo necesito es una antiderivada. Ok, entonces en esto que teníamos arriba, vamos a reemplazar la antiderivada por esto. La vamos a evaluar en 1, la vamos a evaluar en a, lo mismo a este lado. Bueno, entonces eso nos da eso que tenemos acá. Para la primera, reemplazo la antiderivada en 1 menos reemplazo la antiderivada en a. En la segunda, reemplazo la antiderivada en b, menos reemplazo la antiderivada en 1. Reemplazo la antiderivada en 1. Y ya tenemos esta línea de acá. Es decir, acá ya integramos. Acá lo único que queda pendiente es calcular los límites. Entonces empecemos por lo fácil. Y espérense, preguntémonos si era un buen número ese 1 o si quizás nos convenía otra cosa. ¿Sí? Entonces no, pues ese está fácil porque tangente inversa, bueno, primero raíz de 1 es 1 y tangente inversa de 1, ¿sí? Esa deberían sabérselo. Tangente inversa de 1, piensen qué ángulo tiene una tangente igual a 1. Pues el ángulo es pi cuartos, porque en pi cuartos tanto el seno como el coseno son iguales, ¿sí? Entonces la tangente va a ser igual a 1. Ok, entonces este pedacito de acá es pi cuartos. Cuando lo multiplico por 2, pues me da pi medios. Este pedacito es pi cuartos. Cuando lo multiplico por 2, da pi medios. Ok, este pedazo lo dejé quieto, este pedazo lo dejé quieto, los límites no los he tocado. Bien, ahora pensemos en cómo hacer esos límites. Entonces, empecemos por este que está acá en verde. Entonces queremos saber cuál es este límite cuando a tiende a 0 por la derecha. Listo. Entonces, fíjense cómo vamos a ir ampliando la cosa. Empezamos con a, después pensamos en raíz de a, después pensamos en tangente inverso de raíz de a y después pensamos en 2 por tangente inverso de raíz de a. Ese es el orden que puse acá, ¿sí? O sea, se va abriendo como una cebolla. ¿Listos? Ok, entonces ahora, cuando a tiende a 0 por la derecha, ¿qué pasa con raíz de a? Pues yo voy a pensar en raíz, ¿cierto? Cuando me acerco aquí a 0 por la derecha, esto se acerca a 0 con valores positivos. Entonces, 0 más. Ok, ahora, tangente de eso. Tangente de algo que tiende a 0 por la derecha. Perdón, tangente no, tangente inversa de algo que tiende a 0 por la derecha. Entonces, esta es la gráfica de tangente inversa. Si el algo tiende a 0 por la derecha, tangente inversa también tiende a 0 con valores más grandes que 0. Entonces, 0 más. Listo, y ahora, si cojo valores que se acercan a 0 y los multiplico por 2, pues también me van a dar valores que se acercan a 0. Y si estos valores eran positivos y los multiplico por 2, pues van a seguir siendo positivos. Ok, entonces, este pedazo de acá tiende a 0. Y pi medios menos 0, todo este límite va a ser pi medios. Listo, me paso al del otro lado. ¿Okay? Entonces hacemos lo mismo. Empezamos con b, luego cogemos raíz de b, luego cogemos tangente inversa de raíz de b y finalmente multiplicamos eso por 2. Acá están los pasos.
Ahora las gráficas van a ser las mismas, pero lo analizamos diferente porque estamos arrancando con b en más el infinito. Entonces, cuando b se hace muy grande, raíz de b, entonces pensemos, esto es raíz, cuando lo que le entra se hace muy grande, el resultado se hace también muy grande. Entonces esto también tiende a más el infinito. Ahora, tangente inversa de algo que se hace muy grande. Entonces, esta es tangente inversa. Si lo que le entra se hace muy grande, tangente inversa se va acercando a pi medios. Acuérdense que tangente inversa tiene una asíntota horizontal acá en pi medios. Entonces, tangente inversa de raíz de b va a tender a pi medios. Y si eso lo multiplico por 2, entonces me va a dar pi. Es decir, este pedazo de acá tiende a pi. Bueno, entonces ya sabemos que este pedazo tiende a 0 y que este pedazo tiende a pi. Entonces ya podemos reemplazar, ¿sí? Esto nos queda pi medios menos 0, el límite de un número es el mismo número. Y de este lado nos queda pi menos pi medios, el límite de un número es el mismo número, se cancelan los pi medios y resulta que esta integral es igual a pi. Otra forma de decirlo es que esta integral converge a pi.